Muy buenos días. Desde el equipo de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez Llorca tenemos el placer de ofrecerles la newsletter de mayo de 2026, que, como ya viene siendo costumbre, incluye tanto las novedades legislativas de este periodo como las sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo más destacadas de las últimas semanas. Empezamos con la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2026, que versa sobre la función de la Inspección de Trabajo, que ha tenido un fuerte impacto debido al efecto que tiene en esta función inspectora. La fundamentación que sigue es la siguiente, y es que el artículo 13.1, que la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección, reconoce la obligación de tener una autorización judicial únicamente para acceder a los domicilios de las personas físicas, guardando silencio en lo que se refiere a los domicilios de las personas jurídicas. Por tanto, dice el Supremo que ante el vacío o ante la supuesta laguna de este artículo debe integrarse con el contenido del precepto constitucional y que, por lo tanto, debe expandirse esa obligatoriedad de contar con una autorización previa. Y, por lo tanto, resuelve de forma tajante que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social necesitará autorización judicial o consentimiento del titular siempre que quiera acceder a un centro de trabajo que coincida con el domicilio social de la empresa. Seguimos con la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2026 relativa a la concurrencia de convenios sectoriales y de empresa, que da una vuelta atrás a la doctrina incluida en la sentencia que ya comentamos en la newsletter de febrero de 18 de diciembre de 2025. Dicha sentencia lo que venía a decir es que la disposición transitoria sexta del Real Decreto 32/2021 lo que decía era que obligaba a los convenios de empresa a ajustar su contenido a los convenios de sector. Por lo tanto, lo que se derivaba de esa doctrina es que un convenio de empresa solo podía prevalecer sobre un convenio de sector en aquellas materias incluidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando además fueran anteriores en el tiempo. Esta doctrina da un vuelco a esa sentencia y regresa a los pronunciamientos anteriores, diciendo que un convenio de empresa tendrá prioridad absoluta aplicativa sobre un convenio de sector siempre y cuando sea anterior en el tiempo, y cuando no sea anterior en el tiempo tendrá prioridad aplicativa en aquellas materias que reconozca el artículo 84.2 y que comentábamos. Nuestra tercera sentencia que comentamos hoy es la sentencia del Tribunal Supremo también de 25 de febrero de 2026, y es que esta sentencia versa sobre un trabajador con el cargo de ingeniero técnico en una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial que tiene suscrito un pacto de no competencia por el cual, en caso de abandonar la empresa por cualquier motivo, no podrá competir con la misma durante los 2 años siguientes, y en el que la remuneración que se incluye serán todas aquellas cantidades que perciba por encima del salario reconocido en el convenio de aplicación. Así pues, después de que el trabajador fuera despedido por motivos disciplinarios, el trabajador rompe con el pacto de no competencia y pasa a trabajar en otra empresa directamente competidora con esta, con lo que la empresa anterior le reclama al trabajador todas las cantidades que ha venido percibiendo, como decíamos, superiores a las del convenio. Y en este caso, dice el Supremo que la indemnización o la compensación del pacto de no competencia debe necesariamente tener naturaleza indemnizatoria y no estrictamente salarial. En este caso, en el redactado del convenio y por cómo se ha venido manifestando, pagándose como complemento como un plus salarial y no como un concepto claramente indemnizatorio, lo que dice el Supremo es que no puede pedirse esta devolución porque no se ha abonado como un concepto indemnizatorio. Por tanto, el Supremo lo que hace es recordar a las empresas la importancia de suscribir, como toca, los pactos de no competencia y de incluir como indemnizatorias aquellas cláusulas que regulen el pago de la compensación del pacto de no competencia. Nuestra penúltima sentencia es la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2026. Esta sentencia versa sobre la compatibilidad de la indemnización por falta de preaviso con la indemnización por despido improcedente en aquellos casos de despido disciplinario. En este caso se discute una situación sobre un alto directivo en cuyo contrato se prevé que, primero, la empresa o el trabajador deberán dar un preaviso de 6 meses en caso de desistimiento unilateral y que se prevé una indemnización de 45 días de trabajo por año de servicio con el máximo de una anualidad en caso de desistimiento empresarial o de despido. Este trabajador, en este caso, en época de COVID, es despedido por eludir las previsiones de salud y abandonar su municipio para irse a jugar a golf en el municipio colindante. Con lo que la empresa lo despide, este despido es declarado de improcedencia y tras esa declaración de improcedencia, el trabajador reclama el pago de los 6 meses de preaviso. El Supremo lo que indica es que el preaviso constituye una obligación empresarial que se genera en determinadas ocasiones y que, por lo tanto, lo que matiza como doctrina general es que existen ciertos casos de despido disciplinario donde esa forma, ese mecanismo podría permitir eludir esa obligación empresarial. Por lo tanto, que cuando se detecte
que el despido disciplinario está hecho con una causa claramente improsperable y que no tiene ningún recorrido judicial, el tribunal se podrá declarar que esa causa es inventada, que por lo tanto únicamente estaba basado en la voluntad empresarial y que por tanto debió haberse abonado ese preaviso, por cuanto esa elusión no puede perjudicar nunca al trabajador. Y nuestra última sentencia es recentísima, de 22 de mayo de 2026, del Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, y que su relevancia estriba en que es la primera que discute sobre los requisitos para acceder al recurso de casación tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025. A partir de aquí, el Supremo incluye todo un listado de obligaciones que deberán cumplir los recursos de casación, empezando por la concurrencia del interés casacional objetivo, que se postra como el elemento fundamental para ahora acceder al recurso de casación de forma paralela o incluso superior a la que ya conocíamos de contradicción entre doctrina de Tribunales Superiores de Justicia o de Tribunal Supremo. De esta sentencia sacamos entonces que es un requisito fundamental para acceder al recurso de casación realizar un esfuerzo argumental destinado a exponer la necesidad de una intervención nomofiláctica del Tribunal Supremo destinada a preservar la seguridad jurídica y la coherencia del sistema. Desde el equipo de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez Llorca, esperamos que les haya gustado esta exposición, esperamos que disfruten de la newsletter y les mandamos un afectuoso saludo.